Hemos estado hablando de cómo se hace un discípulo y la importancia, las diferentes etapas, las diferentes cosas que ocurren mientras un discípulo se hace para el concepto de la vida cristiana. Y hemos visto varias etapas. Hablamos de cómo la persona puede tener encuentros, y ya está hablando de nuestra posición de alcanzar, de cómo nosotros podemos llevar fruto, cómo podemos impactar la vida de alguien que necesita conocer al Señor. Y hablamos de esa primera, si me pueden poner la próxima, encuentro donde donde nosotros podamos practicar el amor al prójimo. Eso es un mandamiento. El mandamiento, después de amar a Dios sobre todas las cosas, que sustituye todos los otros mandamientos que se nos han dado, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y decíamos que tenemos que responder al reto de cómo yo practico eso. Cómo practico el amor al prójimo y los modelos que la Biblia nos enseña. También hablamos de que las personas no solamente necesitan que nosotros lleguemos a ser sus buenos amigos de ellos y gente que les ayudan positivamente en su vida, sino que tenemos que ir más allá. Tenemos que procurar exponerlos a la persona, exponer a esa persona a oportunidades de conectarse con Dios y su reino, con Dios y su iglesia. Porque el reino de Dios en la tierra no es otra cosa que nosotros. ¿Sabían eso? ¿Estás claro en eso? Porque si no sabes eso, tú todo el tiempo vas a estar pensando, ¿por qué el pastor nos trae 7 predicadores diferentes, 10 bailarinas diferentes y todas las cosas diferentes para que nosotros tengamos algo variado, como para que valgamos la pena? O sea, que tú no vales la pena. Que Dios no está cuidando de ti. Dios se ha olvidado de ti, te dejó abandonado y por eso tú estás aburrido o aburrida. No, por el amor de Dios. Somos sus hijos. Él se molestó miles de años antes de que tú nacieras para que su hijo viniera y muriera en la cruz por ti y por mí. Desde antes Dios te ha amado, Dios te ha mirado con amor eterno, dice su palabra. Entonces démonos la importancia que Dios nos da. Entonces la gente necesita exponerse al reino de Dios, la gente necesita ver a Dios. ¿Dónde lo va a ver? En ti y en mí. Sí, lo pueden ver en la naturaleza, pero la naturaleza no habla tan claro como tú y yo hablamos. Y además la naturaleza, Dios no le dio el encargo que nos dio a nosotros el Señor Jesús cuando dijo, como el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. Amén. Entonces tenemos que poner a la gente. Ya hablamos de eso la semana pasada. Hemos hecho cosas y tengo papeles guardados por ahí para completar las informaciones. Y además tú tienes bien claro en tu mente ahora ciertas cosas que quizás por el COVID tú la habías puesto en una gaveta y no te acordabas de que existían. La etapa de que queremos hablar hoy es la etapa de evangelizar. Si le dan otra vez sale la flechita. Evangelizar. Ese es un término muy conocido, un término que a veces suena hasta molesto, pero la realidad bíblica es que evangelizar es exponer directamente el mensaje del evangelio de Jesucristo a una persona. Las personas no necesitan solamente que tú y yo les amemos y seamos buenos vecinos y seamos un buen prójimo. Ellos necesitan no solamente ver tu testimonio, que es muy bueno y es necesario, y que lo conozcan y que vean la obra de Dios. No solamente necesitan ver que la iglesia se mueve bendiciendo al mundo. Al mundo. No saben todas las veces, compré un libro por ahí de tantas veces que he oído. ¿Sabe quiénes fundaron la primera universidad? ¿Saben quiénes crearon el concepto de hospital? Son instituciones de las que el mundo depende ahora mismo y en las que el mundo se mueve y están siendo trastornadas terriblemente.
pero son valoradas como, no, eso, en la universidad fue que se aprendió esto, sí, pero ¿sabe quién fundó las universidades? El concepto de universidad, el concepto de hospital, fue la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso que ustedes ven que hay muchísimos hospitales con el nombre de santos. Todo eso está registrado, eso no hay tanta lucha, no hay que... Hay libros que te lo enseñan y te lo muestran y te dan los datos históricos. Y además tú puedes investigarlo también. Que las universidades como Yale y ¿cómo se llama la otra? Harvard y otra más, fueron seminarios bíblicos antes de ser lo que son ahora. O sea que no somos lo que la gente a veces nos ha dicho, que somos analfabetos y que esto es para la gente que se dejan engañar para que el pastor le saque el dinero de los bolsillos. No. Entonces tenemos que no solamente actuar para amar al prójimo y de manera natural compartir la bondad de Dios que tenemos. No solamente tenemos que exponerlos a una familia decente y que ellos vean que se puede tener un matrimonio, que ellos vean que se puede andar sin robarle, pagando sus impuestos y sin hacer trampas en el gobierno. No solamente eso ellos necesitan. Ellos necesitan conocer el mensaje del Evangelio. Ellos necesitan conocer la palabra de Dios. Fíjense lo que dice en Romanos, la próxima, Romanos capítulo 10. Todo ese capítulo es hermoso y toca ese tema de la necesidad de evangelizar. Desde el versículo 14 dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Si ustedes leen esto, van a ver que se está hablando realmente del corazón de Dios rescatando al mundo. El corazón de Dios con toda su obra, porque no es simplemente palabra, sino que ya Jesucristo había venido, había sangrado, había muerto, había resucitado y aún había apoderado a su iglesia con su Espíritu Santo. Y está hablando de que la gente necesita creer en Jesucristo. Pero ¿cómo creerán si ni siquiera han oído hablar de Él? ¿Y quién es que les va a hablar de Él? Porque se supone que los hijos los criemos los padres. Pero los padres, número uno, no todos son pastores. Pero número dos, la estructura familiar se ha ido tan lejos de la estructura de la creación que tenemos muchos problemas sociales por la disfuncionalidad de la estructura familiar. Lamentablemente. Entonces, muy atinadamente la palabra dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les va a enseñar a todo este mundo descarriado que Dios les ama a pesar de nuestro pecado? Qué hermoso es recibir el mensajero que trae las buenas nuevas. Esa es la verdad, aunque mucha gente lo niegue y mucha gente diga, a mí no me venga con tu Biblia a hacer que yo me la trague. Sin embargo, dice el verso 16, no todos aceptan las buenas nuevas.
Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Se dieron cuenta que hay una palabra? ¿Se dieron cuenta que hay una palabra que se repite mucho en ese texto que tienen delante de ustedes? Es la palabra mensaje. Por eso, al hablar de evangelizar, puse como subtítulo el mensaje, para que entendamos que es muy bueno amar al prójimo, es beneficiar al vecino, ayudar a una viuda a limpiar su casa porque ella no tiene la suficiente fuerza, a que se sienta que amparada porque no tiene quien la cuide. Eso es muy bueno, y Dios nos manda que lo hagamos al huérfano, que hagamos el bien, que seamos buenos amigos de la gente. Pero más que eso, ellos necesitan ver que Dios tiene un amanecer diferente para ellos. Y para eso tiene que llegar el momento en que le comuniquemos el mensaje del Evangelio. Como hubo un tiempo que Dios se pasó miles de años preparando a la humanidad entera para asimilar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Asimismo, nosotros en nuestras vidas vamos creciendo, vamos caminando, y Dios va preparando a la gente para el día en que tú le digas, fíjate, necesitas aceptar a Jesucristo como tu Señor, necesitas pasar por el proceso de arrepentimiento, necesitas abrirle tu corazón a Dios para que Él viva dentro de ti y para que Él te lleve hasta la eternidad. El mensaje del Evangelio hay que pasárselo, porque la gente piensa, tú tienes profesionales pensando que si yo no le hago mal a nadie, como pensaba yo, eso es el todo, la esencia del bien. No. La esencia del mal fue desechar a Dios. La esencia del bien es volver a Dios, que nos creó. Y eso lo dice Él. No es un pleito de teorías científicas o de teorías filosóficas o de ideologías. No, yo no inventé eso. Ni tampoco lo defiendo a manera de ideología. Simplemente te lo digo porque el que rescató mi alma de la oscuridad y del pecado me ha encargado que lleve este mensaje para todo el que lo necesita. ¿Entienden la diferencia? El mensaje. Necesitamos pasar el mensaje. Pero ¿saben qué? Hay una cosa con respecto al mensaje que si yo no la digo, el mensaje se queda hueco e inefectivo. Y yo digo si yo no la digo, no porque yo la diga, sino por lo que Dios ha hecho. Y es que la salvación es un asunto de fe. Si me cambia la pantalla, por favor. La salvación es un asunto de fe. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Hay una relación de correspondencia de adelante para atrás y de atrás para adelante entre el mensaje de la palabra de Dios y la fe en el corazón del hombre. La fe, en toda esta explicación, estaban hablando de quién tiene que predicar, de que reciban el mensaje y de todo, y de repente, como dicen en inglés, saliendo de lo azul, que la fe habla de la fe. No es que saliendo de la nada, sale de la realidad de que el mensaje funciona en bases de la salvación. En bases de la fe. Si no hay fe, no importa cuántos mensajes demos. Tiene que recibirse en una base de fe. Es de manera tal
que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Necesitamos el mensaje, pero ese mensaje tiene que caer en una tierra que sea fértil. Pero la fertilidad de la tierra se llama fe. El fertilizante de la tierra se llama fe. Tiene que haber una mezcolanza, tiene que haber una correspondencia para el mensaje, y esa correspondencia es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Déjenme decirle algo. A altos niveles intelectuales se maneja el criterio de lo que se llama la mente abierta. ¿Qué quiero decir con esto? Es que hay grupos, hay sectas, habemos personas que reaccionamos de manera tan radical a veces, o como estilo de vida, que muchas veces aplastamos con los pies lo que construimos con las manos. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que de repente el ser radical es el fin. Y la verdad es que ese no es el fin. Entonces, para el otro extremo lo que tenemos es que gente de capacidad intelectual, dicen estos radicales, no piensan bien, les falta educación. Cuando uno tiene la mente abierta, hay más tolerancia, hay más consideración, y yo digo, y es más popular, porque acomodamos todo para que a todo el mundo le guste. Y entonces aquí hay un pleito en eso que afecta a todos los estratos sociales, comerciales, institucionales. Y yo digo esto como un fiel discípulo del Señor Jesucristo. Yo digo, aquí hay un problema, porque queremos presentar el Evangelio como algo de mente abierta. Pero yo veo que el Evangelio es radical, no de mente abierta. Y denme la oportunidad de explicarle. No me apedreen todavía. El Evangelio dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto no es asunto de que, bueno, tú no tienes fe, pero te portas bien. Sin fe es imposible, lo dice la palabra, y lo dice de muchas maneras. Yo le voy a dar 2 o 3 nada más por razones de tiempo. Pero el Evangelio también dice, el Señor Jesucristo hablando, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La mente abierta dice que todos los caminos llevan a Roma. El Evangelio no es de mente abierta. Dios dice en Romanos capítulo 1 que el hombre habiendo conocido a Dios, se hizo tonto porque desechó el conocimiento de Dios y lo comparó con la criatura y empezó a dejar de adorar a Dios para adorar a la criatura. Estimó que no valía la pena retener el conocimiento de Dios y por eso Dios lo abandonó a una mente reprobada, dice la palabra.
El evangelio no es de mente abierta. Hay un solo camino para ir al cielo. Ahora bien, el evangelio es bien radical, pero es bien radical también con el amor. El evangelio no se para a darle patadas a todo el que pasa porque yo soy radical. ¡Pum! Vete de aquí. No. Jesucristo murió con los brazos abiertos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa expresión significa: esto fue tan poderoso, esto fue tan amplio, esto fue tan fuerte que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, sí, el evangelio es no de mente abierta, pero de corazón abierto, de brazos abiertos. Aquí cabe el pecador, aquí cabe el malhechor, aquí cabe el confundido, aquí caben los Pablos, los Saulos de Tarso, criminales de la iglesia. Y Dios lo transforma en el apóstol de los gentiles. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto no es asunto de mente abierta. No todos los caminos llegan a Roma. Se necesita fe. Y la fe implica creer que Dios es real, como yo sé que ese banco es real, como sé que esta plataforma es real, que me atrevo a subir para ella y pararme aquí y saltar sabiendo que me va a aguantar. Y no solamente eso. Hago sacrificio, me someto a una disciplina y vengo y me subo aquí a predicar la palabra porque tengo la esperanza, la expectativa de que se van a salvar muchos, de que voy a bendecir a mucha gente y de que Dios va a estar contento con lo que yo estoy haciendo. Entonces, sin fe es imposible. ¿Pueden decir eso? Sí. Solamente eso. Sin fe es imposible. Gracias. Gracias. Vámonos a la próxima. Sin fe es imposible porque a nosotros, lo mismo que a ellos, dicen Hebreos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Mucha gente ha escuchado este mensaje. Mucha gente. Yo personalmente se lo he proclamado a miles de personas. Yo he estado en campañas en estadios, yo he estado en campañas en parques, yo he estado en campañas en canchas de baloncesto con toda la gente sentada en la grada, y yo he sido predicador tocando puertas y cosas por meses y meses. Y en mi entrenamiento había momentos que había que predicarle a una gente todos los días. Todos los días. Yo tenía que parar a una gente en el camino o en un vehículo de transporte o lo que sea y decirle: ¿has oído hablar de Jesús? Pero mucha gente de esos no lo aceptaron, no se convirtieron ahí cuando yo hablé con ellos. A lo mejor después sí, muchos de ellos no sé. Otros los vi y los monté en una camioneta y los llevé para la iglesia. Pero hay gente que aunque lo oiga, no se unen porque no tienen fe. Sin fe es imposible. La versión Reina Valera dice: no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. La gente necesita el mensaje,
pero necesita creer el mensaje. Por eso es que si nosotros somos unos sinvergüenzas y tenemos mal testimonio, no importa cuán bonito digamos el mensaje, mas nunca le van a hacer caso. Sin fe es imposible, y lo confirma la palabra. El Señor Jesucristo se quejaba. En la próxima, el Señor Jesucristo dice que se le apareció a los 11 después de su resurrección, y una de las cosas que hizo fue reprenderlos por su falta de fe en Marcos 16. Los reprendió por su falta de fe, por su obstinación en no creerles a lo que les habían visto resucitado. Las mujeres fueron a la tumba, el ángel les dijo, Él no está aquí, Él ha resucitado. Y ellas fueron y se lo dijeron, y Pedro y el otro fueron y tampoco le creían. En Marcos 6, el mismo Señor Jesucristo que iba a hablarle a la gente cuando Él fue a su área, cuando Él fue a su pueblo de Nazaret y empezó a predicarles y a querer hacer obras entre ellos. Dice que ellos decían, pero es el hijo de Marita, la de allí, la de la esquina, que vendía jalao. ¿Y qué es lo que está inventando este muchacho? Sí, que se ponga sencillita como su papá. ¿Qué es eso? La palabra de Dios dice que por la incredulidad de ellos Jesús no hizo muchos milagros entre ellos. Y dice, Él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Y en otra ocasión, si seguimos adelante, a pesar de haber hecho Jesús un montón de señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. Y en este caso, si usted va a Juan capítulo 12, se va a encontrar con que allí estaba la mujer que fue y le lavó los pies, y Él habló magistralmente. Él había ya resucitado a Lázaro, y Lázaro andaba con Él, y la gente andaba atrás para ver a Lázaro, aquel que ya hería y ahora camina vivo. Y entonces los de la ley fueron, y en vez de decir, wow, fue verdad, mira, el hombre está vivo, lo que decían es, vamos a matarlo para que no sigan creyendo en Él, porque si lo dejamos vivo, no nos van a creer a nosotros, lo van a creer a Él. Y dice la palabra que a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. Hay gente que no va a creer, mis hermanos. No le creyeron a Él, no te va a creer a ti. No importa. Todavía tenemos el encargo. Todavía Jesús les predicó, todavía Jesús les amó. Sin embargo, muchos de ellos, dice más adelante en el mismo Juan 12, incluso muchos de los jefes creyeron en Él. Pero fíjense esta dinámica. Pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Ahí hay un problemita, ahí hay dos cosas que afectan a la fe terriblemente, que son obstáculos para la fe terriblemente. Uno de ellos, el temor. Tenemos miedo de esto, tenemos miedo de aquello. Tenemos miedo, y viendo la obra de Dios delante de nuestros ojos no avanzamos. Yo fui así, yo soy culpable. El primer día que yo fui a la iglesia donde me convertí, tenía una lucha terrible en mi corazón por responderle a Dios sin entender mucho lo que estaba pasando. Sí, yo entendía que si yo cedía a lo que estaba pasando en mi corazón, yo iba a perder todos mis derechos y se lo iba a dar a Dios. Y yo dije, no. Más que yo estaba enamoradito de una muchacha ahí. Dije, no. ¿Y sabes qué? Dieron la oportunidad de salvación y yo agarré ese banco con mis dos manos ahí. Que levante la mano, la va a levantar tu abuela.
No, 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 no. Lo que te estoy diciendo con esto es que habrá mucha gente que como rechazaron a Jesús, nos van a rechazar a nosotros también. Y aún así tenemos que amarlos. Y aún así tenemos que llevarle el mensaje. Porque ¿sabes qué? Yo no me convertí el martes, pero fui al culto del jueves también, porque Dios se las arregló para obligarme a ir. Una cuñada mía fue la que me agarró. No, yo quiero ir, tú tienes que ir conmigo. Oh, boy. Porque prefería satisfacer a los hombres que satisfacer a Dios. Yo prefería complacer a mi cuñada, aunque no me gustara la idea, que complacer al Dios que me decía, arrodíllate ahí y pide perdón. Pero fui el jueves. Y ya ustedes conocen la historia, y ustedes tienen que estar cansados que yo se la diga. Pero ese día yo le dije que sí al Señor. Y cuando le dije que sí, se rompieron todas las cadenas y ese temor que estaba ahí, porque yo pensaba, ¿sabe lo que pasaba? La muchacha que me llevó a la iglesia, cuando ella se convirtió en el año anterior, nosotros le cambiamos el nombre y le decíamos la monjita. Y yo decía dentro de mí, si yo me meto en esto, ¿qué es lo que me van a decir? ¿El monje loco? ¿El curita? Oh, no. Yo tenía temor de los hombres. Y como dice el verso 43, preferí el honor de los hombres al honor de Dios. Gracias a Dios que fue por 2 días nada más. Porque fui a la iglesia. Y no pude, me agarré del banco todo lo que pude, pero había una fuerza más fuerte que me hizo soltarlo. Y pasé al frente, me arrodillé sin que nadie me lo pidiera y le dije a Dios, yo no entiendo nada de esto, pero si tú me quieres aquí, aquí estoy. Hacen ya, my goodness, del 76 para acá, hacen 46 años. Wow. El Señor Jesucristo se quejaba de eso y aún a los mismos discípulos les decía, ustedes, hombres de poca fe, ¿cuántas veces que tengo que decirle la misma cosa? Así que si hay algo que tenemos que tener claro, mis hermanos, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita el mensaje, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Que no nos quede duda. Tenemos que predicar, tenemos que llevar la palabra, pero no para ganarle una discusión a uno que está equivocado. No, tenemos que llevar la palabra para sembrar la semilla, para que esa persona, aunque no lo aprecie, tenga la oportunidad de salvación. Amén. Así que en la próxima tenemos que la mejor manera de adquirir fe, Edgar, es escuchando el mensaje de la palabra de Cristo. Es estudiando el mensaje de la palabra de Dios. Es meditando su palabra de día y de noche. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Así que si tú quieres una gente que pase de ser un buen amigo tuyo o de alguien que se sorprendió positivamente por algo que Dios hizo contigo, a ser un discípulo de Jesucristo, tiene que llegar el momento oportuno para que le pases el mensaje. Con sazón, con gracia, como dice la palabra de Dios,
pero hay que ayudarles a saber que nuestro pecado nos separó de Dios y que necesitamos arrepentirnos, que Jesucristo vino para resolver el problema y que cuando nos arrepintamos nuestros pecados van a ser perdonados y vamos a recibir el Espíritu Santo para morar con nosotros desde aquí hasta la eternidad. Bendito el nombre del Señor. La mejor manera de que una gente, yo digo que el propósito de la iglesia ayudar a alguien a salvarse es que usted junte a una persona con la palabra de Dios para que la fe ocurra. La fe en Dios, porque déjeme decirle, todos tenemos fe y ya eso lo hemos hablado. Todo el que ha comprado una lata, un producto enlatado, tiene fe. Tiene fe en el nombre de Goya, de Campbell's, de Carnation, de quien sea, ¿verdad? Porque usted no está viendo lo que hay ahí adentro. Usted está viendo un papel afuera, pero ¿cuántos papelones no nos han engañado a nosotros? ¿Verdad? Todo el mundo tiene fe, pero tenemos que tener fe en el mensaje de la palabra de Cristo. Las Escrituras son las que nos pueden hacer sabios para la salvación. Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Desde niño te las han enseñado, así que padres, comiencen temprano. Desde niños conoce las Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La mejor manera de tener una fe que salva es con la palabra de Dios. Necesitamos juntar al incrédulo con la palabra de Dios. Necesitamos juntar al necesitado con la palabra de Dios. Eso no quiere decir que ignoremos su dolor, sus llagas y su hambre. No. Tenemos que verlo todo. Pero tenemos que juntarlo con la palabra de Dios, porque últimamente ¿de qué le vale al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? Dijo nuestro Señor. Amén. ¿Estamos juntos? ¿Están entendiendo? Por eso es que en la enseñanza de los apóstoles, especialmente la del apóstol Pablo, que desarrolló las iglesias y que hay mucha gente que no acaba de entenderlo, nosotros necesitamos congregarnos, necesitamos el ministerio de los pastores, de los maestros, de los apóstoles, de los evangelistas. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un don para que ayudemos al otro, para que todos los necesitamos, porque el cuerpo se edifica y crece por la actividad propia de cada miembro. Y cada uno se les ha concedido una gracia especial del Espíritu para el beneficio de los demás. Dice en 1 Corintios 12:7. Entonces, las Escrituras las necesitamos. Y el que no conoce a Dios, sobre todo, la necesita. ¿Para qué? Para que desarrolle fe. Recuerdo que hubo un ciego que fue al Señor Jesús y le dijo: ayúdame, incredulidad. Ayúdame, que tengo dificultad para creer. No sé, esta mente mía no me da. Y Jesús lo ayudó. Hay un problema. Y hablamos del problema para creer, el temor, la presión social. Recuérdense, ¿se recuerdan de eso lo que vimos ahorita? Y si ustedes recuerdan, hay uno de los grandes problemas para creer en la palabra que se menciona, y es el señor dinero. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Acuérdense aquella semilla que cayó entre espinos y los espinos ahogaron a la semilla.
La mata quería salir, pero los afanes de este mundo y los deseos de las riquezas la agobian, la tapan y no permiten que crezcan. Por eso, ya terminando, cuando el apóstol le hace un resumen a la iglesia de los colosenses que él había ido a visitar y había vuelto y etcétera, etcétera, dándole seguimiento a toda esta gente porque se necesita. Les dice, entre otras cosas, resumiéndole lo que ellos deben de tener pendiente, les dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. En la iglesia estamos trabajando en eso. Estamos trabajando para cada vez que las personas que cantan tengan más dominio de dirigirlos a ustedes para que esa palabra no solamente esté en la boca, sino que vaya a la mente y al corazón. Y aún se vayan para la casa repitiéndola. Grandes cosas ha hecho Dios con su pueblo. Nos vayamos con esa palabra. Y esa palabra nos ayude a crecer, nos ayude a estar estable, a enfrentar los retos que la vida nos ofrece, que son muchos, son reales. La iglesia produce los salmos, los himnos, las canciones, los consejos. Si Dios quiere, vamos a activar lo de las reuniones de familia, las reuniones familiares, que vengamos aquí a gozar, a divertirnos y a compartir un consejo sano. Tenemos ya una psicóloga entre nosotros, o yo no sé si hay más, que tiene el ánimo y el deseo para los matrimonios, para los niños, para todo. Queremos echar para adelante, pero que hay mucha gente que desecha esto porque piensa que la iglesia no es necesaria. Pero eso es parte de tu función y la mía. Padres, los estamos llamando para que, aunque usted no esté preparada y aunque ese no sea su ministerio, aunque no esté preparado o ese no sea su ministerio principal, tenemos que trabajar con nuestros niños. Subirlos. Y miren la gran multitud que hay entre nosotros. Necesitamos que, aunque sea por responsabilidad paternal, cojan un turno y vayan y aprendan hasta que tengamos toda la gente que van a hacer esa labor ya como ministerio, ya como vocación. Tengo una hija por ahí que se graduó de desarrollo humano y se está haciendo ¿cómo se llama? Se está haciendo consejera matrimonial y familiar. Esperamos en Dios sacarle el juguito, si no se nos sale huyendo con un maridito por ahí, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo la exprimimos antes de que se nos vaya. Pero es una gran necesidad que tenemos, es una gran necesidad. Y es la vida. Concluyo, mis hermanos, concluyo con el próximo, y es que evangelizar se necesita. Tenemos que buscar la forma, la dinámica, la estrategia para de manera personal influenciar o establecer el momento en que esa gente que Dios ha puesto delante de ti reciba el mensaje del Evangelio. No es que salgamos con una Biblia debajo del brazo y le demos el primer tallazo a la primera vista. No. Vamos a amarle como la palabra nos manda.
amor al prójimo. Vamos a exponerlo a la obra de Dios con toda gracia, con toda sabiduría. Y entonces, como dice la palabra, seamos sabios y aprovechemos cada momento oportuno. Cada momento oportuno. La palabra a su tiempo, cuán buena es, dice el libro de Proverbios. Hay gente que dice, no, yo digo la verdad y al que no le gusta, no, la palabra a su tiempo. ¿Para qué vas a decir la palabra? ¿Vas a decir la palabra para honrar a Dios? ¿Vas a decir la palabra para amar al prójimo? ¿O vas a decir la palabra para imponerte porque ese es tu derecho? Evangelizar. La gente necesita que le comuniquemos el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ellos no van a entender lo de la mente abierta y lo de lo de la mente abierta, lo de lo radical, hasta que ellos de manera apropiada, con gracia y con sazón, escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Que si se pierden, que se pierdan porque eso fue lo que ellos decidieron, no porque yo mal administré la gracia de Dios. Amén. Hay que evangelizar, hay que exponer el mensaje, no solamente ser amigo, no solamente dejarle ver mi testimonio, hay que un día enseñarle que Jesucristo lo mira, la mira y vino a morir por él, a morir por ella. Vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres santo, tú eres Dios, no hay nadie como tú. Y tú amas al hombre y a la mujer. Tú nos amas a todos. Tú has hecho tantas cosas por nosotros y para nosotros. Aunque nosotros no somos los importantes, pero tú eres el creador de los cielos y la tierra. Tú te mereces la gloria. Como decían los ángeles en el anuncio de nuestro Señor, gloria a ti en las alturas. Entonces podemos tener paz, los hombres de buena voluntad. Paz y buena voluntad, los hombres. Padre Santo, ordena nuestras vidas, danos la victoria y extiende tu reino con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Vámonos.